Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Mi nombre es Daniel Ramírez, soy psicólogo y les saludo desde Epis, Teotihuacán. Y el día de hoy nos acompaña el psicólogo Fidel. Muchas gracias, Daniel. Gracias por brindarme el espacio. Un saludo a todos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema, me llamó mucho la atención porque justamente este tema lo habíamos conversado en unos días anteriores, pero hay algo que me llama mucho la atención y se me hace importante porque hay madres solteras que están en un estrés constante, sobre todo por cómo están viviendo las situaciones de que tienen que ser madres, tienen que trabajar, tienen que hacer actividades en casa, o sea, tienen que hacer muchas cosas y al final del día se sienten saturadas, que necesitan como un espacio para ellas, pero en esta parte del querer cumplir o del querer hacer como lo que deberían, se supone que hacer, pues están viviendo un estrés constante porque aparte dicen es que no me ayuda mi pareja, ¿no? ¿Qué piensas de esto, Ujú. Fidel? Bueno, es una postura bastante interesante, sobre todo en los tiempos en los que vivimos, donde a la mujer se le ha exigido, o más bien se le ha enseñado que ya no solo tiene que ser mamá, ¿no? Ese rol ya lo ha perdido al día de hoy y le hemos agregado nuevos roles, ¿no? Porque además de mamá, tiene que ser trabajadora, tiene que ser enfermera, tiene que ser psicóloga, tiene que ser maestra. Ajá, y un sinfín de roles que si yo tuviera la oportunidad de preguntarle en este momento a una mujer, me va a poner otros 20 o 30 roles más que no estoy Así es. considerando. Entonces, desde esa perspectiva, el encontrar mujeres agotadas, tanto mental como emocionalmente, ha sido una constante al interior de nuestros espacios en los consultorios, ¿no? Por eso te decía, es algo interesante el fenómeno que está sucediendo hoy con las mujeres. Sí, sobre todo ahora que me hablas de esta parte de los roles, en donde podríamos hablar de 20 roles o más y que al final es como el deber ser, ¿no? ¿Qué tanto el deber Sí. ser puede como afectar o impactar en las mujeres en esta parte también del vivir como el estrés constante? Pues fíjate que creo que están peleadas, ¿no? Desde mi perspectiva y experiencia. Considero que en este momento hay muchas mujeres que sienten que están peleadas con su rol. Así E es. incluso el hecho de tomar una decisión de decir, voy a tener hijos o no voy a tener hijos, me voy a casar o no me No voy voy a a pasar. casar, o solo me voy a juntar con alguien, ¿no? Para no sentir quizás sola, ¿no? No sentir la soledad. Sí, y ahí es donde empieza esta pelea, ¿no? Mental y este desgaste emocional que quizás mientras más tiempo pasa, más pesado se hace para ellas, ¿no? El no poder definir de manera libre, porque ahora Sí. voy a traer un concepto diferente que es la libertad. Entonces, el no poder hablar de manera libre de yo no quiero ser madre, Ujú. y sentir que van a ser juzgadas por la sociedad, ¿no? Aunque al día de hoy podríamos decir eso ya no importa, pero al final, al interior de las conversaciones, se refleja, ¿no? Así como de, oye, ya tengo 35, ya tengo 38, no soy mamá, me dediqué al trabajo, Sí, pero sí, ahora sí. ya quiero serlo. Ajá. Y entonces empiezan a recibir críticas de su núcleo más cercano, ¿no? Amigos, padres, su misma pareja, ¿no? Que a lo mejor tienen 38, 39, 40 años y quieren ser mamás, y entonces incluso hasta los médicos, ¿no? Ajá. Viene la cuestión médica de decir, si tú eres mamá a los 38, 39, hay más riesgo de que tu hijo nazca con alguna discapacidad, ¿no? Y entonces Ok. ahí también empiezan a meterse otros temores, ¿no? Así como, ok, voy a ser mamá a los 38, pero el riesgo de que mi hijo a lo mejor nazca con algún síndrome es más alto. Sí, además, ahora que hablas de esto, Fidel, me viene a la mente, ¿no? Estos roles o estas situaciones sociales que de momento se establecen o se dan por hecho en donde tienes que estudiar. Después, bueno, ya es como te independizas, ¿no? O vives con tus papás, pero ya tienes Ujú. una carrera. Y después tienes que buscar un buen trabajo, tienes que, no sé, a lo mejor comprarte un carro, el tener que buscar una pareja o tener una pareja, casarte y tener hijos, ¿no? Entonces, como si ese fuera el ciclo vital del ser humano. Y de momento, si alguien no quiere casarse, es como de, entonces no estoy como haciendo las cosas bien. No sé, yo sí lo he visto como muy marcado porque al final del día, si alguien no quiere casarse o ya vio que la otra se casó, no sé, antes de los 30, entonces a mí ya se me está pasando, ¿no? Es decir, la frase típica, ya se te está pasando el tren, ya te Ajá. estás quedando, pero
el inicio de esta conversación es precisamente eso, ¿no? Los nuevos roles que Sí, se le fueron poniendo a las mujeres. Porque yo como hombre te puedo decir que me puedo dedicar al trabajo y a mis hijos, pero no hay un nivel de exigencia en el cual la responsabilidad de la crianza recaiga al 100% en mí. Y hablando claro, socialmente, si el niño se porta mal, no van a decir, ay, es que su papá lo educó mal, ¿no? El tema es que su mamá no está al pendiente. así es. En ningún momento dicen, es que el papá no está pendiente. En el papá solo recae, es un padre ausente, ¿no? Cuando debe de ser, son padres ausentes, tanto papá como mamá, ¿no? Y desde esa perspectiva del deber ser, ¿qué debe de ser una mujer hoy en nuestros días, ¿no? Debe de ser, te lo vuelvo a repetir, trabajadora, debe de ser ama de casa, Independiente. debe de ser independiente, debe de ser fuerte. Y entonces me surge una pregunta, ¿qué tipo de interacción están teniendo estas mujeres eh, con los hombres, por ejemplo? Claro, porque aparte, ahora que hablamos también de roles, el rol como masculino está como de, bueno, tiene que trabajar, pero ahora es bien curioso, ¿no? Los dos Ujú. trabajan, Sí, los dos contribuyen, pero también esa parte del contribuir pareciera que todavía sigue siendo más hacia la parte masculina como la parte económica. es correcto. Pero con los hijos, realmente ahí es donde yo he visto mucho en terapia, ¿no? Esa parte del recaer de, es que no me ayuda, es que no está con los hijos, es que también es su responsabilidad. Y ese es un tema que la vez pasada hablábamos, que también a lo mejor podrías compartirme un poco. Me llamó mucho la atención tu perspectiva de, no es mi responsabilidad ni mi obligación. Compártenos un poquito de eso que dijiste. Ah, claro. Bueno, voy a hablar desde una postura quizás se pueda percibir hasta como machismo, ¿no? Ajá, En el cual, para entender esta postura, tendríamos que hablar de lo que es el origen de la familia, ok, ok. ¿no? Y quizás esto les pueda ayudar a entender un poquito sobre cómo es que se fue originando el nuevo rol de la mujer, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, del libro que escribió Federico Engels, que se llama El origen de la familia, en donde él empieza este libro explicando el origen del matriarcado, ¿no? De hecho, en la prehistoria, el hombre como tal no tenía una relación directa con la mujer, ¿no? Sino por el contrario, eran muchos hombres sirviendo a una mujer, ¿no? Cuidándola, procurándola. La intención precisamente era multiplicar la humanidad, ¿no? O sea, la descendencia. Y entonces la mujer no tenía que elegir a un hombre, sino el hombre elegía a una mujer y con base a eso empezaba la reproducción. Entonces los hombres no sabían de quién era el hijo, ¿no? Ok, Y como tal convivían para criar a esos hijos, ¿vale? bien. Entonces Ajá. ahí había una función, sí, reproductora de la mujer, pero al final la mujer decidía, ¿no? Con quién podía reproducirse. Posteriormente, cuando ya el hombre descubre la agricultura, la ganadería, empiezan ciertos grupos de hombres a establecer tierras. Ok, Y entonces ya dejamos de ser nómadas y nos convertimos en sedentarios. En ese momento, entonces ahora sí, el hombre dice, ah, ok, yo ya construí